Hoy en Campo Abulense nos vamos hasta la tierra de la Moraña, en Madrigal de las Altas Torres y Rasueros, municipios que se preparan para la cosecha. Primera parada en Madrigal, de la mano de Gregorio Garzón, un joven agricultor de esta localidad que nos muestra una de sus tierras. Con él analizaremos cómo se presenta la campaña y la cosecha. Una cosecha mejor que la de la temporada pasada, que para el campo fue de las peores de los últimos 25 años. En nuestro recorrido llegamos hasta Rasueros. Allí nos recibe Vicente de la Peña, experimentado agricultor que nos analiza los datos de la cosecha prevista para este año. El otoño seco y las intensas lluvias de los últimos meses sin duda condicionan la temporada. Un campo abulense en el que, como siempre, analizaremos la lonja, la cesta de la compra y miraremos al cielo, pendientes del tiempo, y es que toca estar alerta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que nuestra cosecha sea lo mejor posible. Comenzamos una semana más nuestro recorrido por las tierras de la provincia. Hoy Campo Abulense se traslada a la Moraña. Gregorio Garzón es un joven agricultor de Madrigal de las Altas Torres que, tras varios años compaginando su trabajo en la banca, decidió dedicarse de lleno a las tierras y desde hace aproximadamente 5 años se dedica en exclusiva a este trabajo. Yo la verdad que he dado unas cuantas patadas ya y bueno, al final, pues oye, esto me gusta. No tengo muy claro si estoy muy acertado. Digamos que los años profesionales mejores de la vida de uno quizás son estos que tengo yo, ¿no? Y no sé si es lo más adecuado haberlos invertido en el campo, pero bueno, por lo menos hago lo que quiero. Una profesión sacrificada, pero que llena. Aquí se trabaja de lunes a domingo. Yo siempre digo lo mismo, que el que tiene un negocio tiene que estar encima de él constantemente. Y la verdad que tienes muy poquito tiempo para el ocio. Si te lo tomas en serio, pues la verdad que es un trabajo de 7 días a la semana. Porque luego, claro, no siempre estás subido al tractor, ni estás moviendo tubos, ni... Hay un trabajo administrativo detrás muy importante en el campo hoy en día. Ahora se prepara para una cosecha que ha comenzado ya. La cosecha la hemos iniciado en torno a hace 8 días. Está siendo un año de rendimientos lógicamente superiores a los del año pasado, debido a la escasez de lluvias del anterior y a la abundancia de este. La cosecha la podríamos definir quizá como un año normal, porque realmente los inicios fueron muy complicados, no llovió en las épocas de realizar las labores de preparación del terreno, y cuando ha empezado a llover ha sido a partir de Reyes, que empezó a nevar y a llover, y bueno, pues el año le podríamos definir de un año medio bueno de cosecha. Teniendo en cuenta que el año pasado fue de los peores que se recuerda en el sector. Esto no es como antiguamente, a lo mejor una cosecha buena o media buena no te compensa una mala, o digamos la peor de los últimos 25 años, que quizá fue la anterior. Entonces, pues, claro, se considera el año pues medio bueno por los rendimientos, que están entre 3 y 4.000 kilos. Con ese punto de partida comienza la siega, con algo más de retraso de lo habitual. El año va un poco lento. Por ejemplo, hoy nos hemos levantado con aire del norte. Aquí en esta parcela en particular cayeron 10 litros el sábado pasado, pues entonces no se puede empezar a cosechar pronto. Quizá a partir del mediodía pues se podrá empezar a recoger el fruto, porque el grano ya está seco. Lo que ocurre es que, claro, la humedad que tiene el suelo sube hacia arriba por la noche y no se puede coger. El año climático ahora viene húmedo, entonces cada 2 por 3 tenemos tormentas, nublados. Hay zonas muy cercanas aquí que lo ha arrasado el pedrisco todo. Y bueno, entiendo que el cultivo la mayoría de la gente lo aseguramos, pero nosotros no vivimos del seguro, vivimos de lo que da la tierra. El seguro es para, digamos, para poder dormir un poco más plácidamente, pero claro, también las primas cuestan y hay que pagarlo. Ese es uno de los condicionantes de la actual campaña. Esta parcela está limpia, también las tenemos algunas que estén sucias. Pues seguramente la que está limpia con respecto a la que está sucia, que tiene malas hierbas, le va a sacar un rendimiento mínimo de 1.000 kilos hectárea, de ahí en adelante. Y luego retrasa la fecha de siega si está sucio, porque da humedad al grano. Entonces, pues claro, te lo gastas el dinero, pero al final, pues oye, lo recoges. A ello hay que añadir otro problema. Como llovió tanto en el mes de marzo, que cayeron aproximadamente unos 200 litros, digamos que la planta del cereal, al estar pequeñita en la época y el frío que hizo, pues no lo asimiló. Y entonces, por ejemplo, las raíces de los cereales no se han desarrollado correctamente y se crean pues enfermedades como el mal de pie, fusarium. ¿Y qué es lo que hacen? Pues que el rendimiento final sea inferior. Aquí, por ejemplo, en la cebada no se aprecia tanto, pero los trigos la verdad que tienen un daño importante y hacen que el grano, en vez de secar, pues digamos un poco más gordito, que al final es lo que hace que la cosecha sea superior, pues se queda más pequeño.
Y eso es otro problema añadido que tenemos. En una tierra ideal para la práctica de estos cultivos. Insecticida, porque ha habido muchos trips este año, que son unos pequeños insectos que se van comiendo el grano poquito a poco, y claro, lo único que hace todo eso, ese caldo, pues es incrementar los costes de producción. Esta zona en particular que estamos viendo es buena, es terreno fuerte, y entonces retiene mucho la humedad, y para el cereal, pues claro, las espigas se gozan y se crean, pues eso, unas espigas bastante grandes. Por ejemplo, esta a lo mejor pues tiene 20-25 chochos, y esto pues ya pues va a ser una cosecha más aceptable, claro. Por ello, pide un compromiso por parte de todos. Que sea viable, que los cultivos sean viables. Volvemos al principio de la conversación. Este año dices, vale, este año voy a coger 1000 kilos más que lo que suele ser habitual en esta zona. Pero es que el grano vale 30 euros menos que hace un mes. ¿Dónde está ese margen? Ese a lo mejor era el margen que te permite, pues oye, ir amortizando, ir salvando la campaña anterior, etcétera. Pero claro, ahora mismo el precio del cereal, con esa bajada de 30 euros tonelada, pues nos acaba de empañar pues las buenas sensaciones que teníamos desde hace cosa de un mes. Tenemos unas dificultades grandísimas a la hora de comercializar nuestros productos a unos precios dignos, porque realmente no se puede trabajar a precios de hace 40 años como están los costes de producción a día de hoy. Tenemos un petróleo disparado, para que os hagáis una idea, el que se gasta 5 euros en un coche al día, a lo mejor nosotros nos gastamos 400 euros en gasoil. Entonces hay que ser muy consciente de lo que estamos haciendo ahora mismo. Digamos que el sector cada vez se está más profesionalizando porque a día de hoy digamos que no hay mucho relevo. Entonces somos unos cuantos jóvenes los que ya estamos instalados, pero necesitamos un poco, pues eso, que podamos vender un poco dignamente los productos. No se puede trabajar como hace 40 años, ni vender la cebada a 153 euros, que es lo que está cotizando ahora mismo en lonja. Con eso yo estoy condenado a cerrar. Porque considera que la vida en los pueblos es posible, decidió cambiar la ciudad por el campo, pero apunta que no es fácil. Ahora mismo, por ejemplo, si no fuera por la agricultura, en los pueblos tú date cuenta que industria en pueblos pequeños no hay nada. Entonces, digamos que somos pequeñas microempresas que damos a lo mejor un puesto de trabajo, 2, 3, dependiendo de la época del año en la que te encuentres, y gracias a eso también hay un poquito de vida en los pueblos. Yo siempre cuento una anécdota. Mi hija nació hace 2 años y ese año fue un año especial en mi pueblo porque nacieron 12 o 13 niños. Y entonces tengo la suerte de tener guardería y puedo llevar a la niña a la guardería. Pero claro, si esto sigue así y no hay gente joven que se instala y no hay, digamos, si esto no te permite vivir, pues esto desaparece. Pendiente también del tiempo y de cómo irá la cosecha están en Rasueros. Aquí nos espera Vicente de la Peña, agricultor con experiencia con el que analizamos cómo se presenta la campaña. Podemos tener una media en torno a 3.000 kilos, 3.200 kilos. Se comenta de que es un año de una producción elevada, pero en esta zona la verdad es que no lo es tanto. Y no lo es tanto como consecuencia de que se hizo una sementera con muchos problemas. Durante el otoño no llovió absolutamente nada, se labró poco la tierra y eso trae como consecuencia de que no brotaran las malas hierbas en la época de siembra, y al no brotar estas malas hierbas durante la primavera, en que sí es cierto que ha habido una pluviometría bastante abundante y regular, hay muchas parcelas que están llenas de forraje, de mierda, ¿no? Eso hace que se merme la producción bastante, y aquí hay parcelas en esta zona de poco más de 1000 kilos por hectárea. Bien es verdad que también hay algunas parcelas de 5000. Eso nos lleva a una situación que se debe estudiar. Si hay parcelas de 1000 kilos y hay parcelas de 5000, de una superficie parecida, la producción media puede ser en torno a 3000. Bien es verdad que hay más parcelas de 4000 y de 2000 que de 1000 y 5000, y de lo que hay muchas parcelas es de 3000 kilos. Por todo ello considera que la cosecha debe valorarse no solo por la producción, sino por el precio por tonelada. Si el precio por tonelada, según cotizan lonjas de provincias limítrofes, como pueda ser la de Segovia o la de Salamanca, estamos muy poco por encima de los 150 euros por tonelada.
el resultado de multiplicar 150 euros por tonelada por 3 toneladas nos da un resultado de 450 euros. Si tenemos en cuenta, y esto es un coste reconocido incluso por la propia Consejería de Agricultura, que el coste por hectárea está entre los 450 y los 500 euros por hectárea, sin tener en cuenta que haya que pagar una renta, porque si hay que pagar una renta nos vamos cerca de los 600 euros, nos encontramos con que estamos en el umbral de cubrir los costes de producción. Y claro, ante esa situación la cosecha no puede ser buena. Si el precio estuviera en torno a 200-220 euros, con 2 toneladas estaríamos en torno a cubrir los costes de producción, pero así necesitamos 3 o 3 toneladas largas, y eso lógicamente hace que la cosecha pues no sea nada del otro mundo. Datos que se esperan alcanzar en una cosecha condicionada por el tiempo. Al final hemos logrado una cosecha que podemos considerar razonable en producción, porque la primavera ha tenido una pluviometría bastante abundante y sobre todo regular. A pesar de que la sementera fue mala y las cosas no se hicieron todo lo bien que sería deseable, pues se ha conseguido una cosecha un poquito por encima de la media. La media de producción en esta comarca está en torno a 2.700 kilos si tomamos los últimos 5 años o los últimos 10 años. Pero claro, si tomamos los dos últimos, el año pasado estuvimos en 1.500 kilos por hectárea, si este año estamos en torno a 3.000, 3.200, 3.300 kilos, sumando los dos estaríamos en 5.000, dividido entre 2.500, 2.600, que quedaría escaso con respecto a la media de un año normal. Cosecha que debe hacer frente a otras situaciones. Tenemos bastantes problemas sanitarios en los cereales, sobre todo. Esos problemas sanitarios los encontramos en las variedades de trigo que tenemos sembradas aquí en esta zona. Son variedades que adquirimos de Francia, de estudios que hacen las multinacionales multiplicadoras de semillas, que nos traen semillas que dicen que tienen un alto techo productivo, pero lo cierto es que aquí en Castilla, con un clima bastante radical, en el que a veces la sequía es pertinaz como ocurrió el año pasado, y este año abundancia de lluvias durante la primavera, nos dan problemas de sanidad. Tenemos problemas sanitarios, por ejemplo, la mayoría de los trigos, dicen todos los agricultores, que están negros pues porque tienen una enfermedad, probablemente la mayoría de ellos estén afectados por Fusarium, y eso es un hongo que afecta al trigo cuando está en estado de floración y no le deja desarrollar convenientemente. Por lo tanto, nos encontramos con trigos que no se han desarrollado bien y que se encuentran mermados a la hora de su formación, y que bajará la producción, depende de lo que le haya afectado a cada variedad, pero en muchos casos habrá disminuciones de un 10 o un 15%. Y a ello se debe sumar los precios del gasóleo agrícola, un añadido más que perjudica al agricultor. Uno de los problemas que tenemos los agricultores, al ser un sector atomizado y que tenemos complicada nuestra defensa, es con las multinacionales. Por ejemplo, con los carburantes. No tenemos ninguna defensa con la subida de los carburantes, que en el último año ha subido en progresión geométrica y ha aumentado su precio en un 50%, lo cual lógicamente hace que si aumentan los costes de producción y la venta de nuestros productos sigue anclada en los precios de hace 35 años, nos encontramos con que el margen de beneficio cada vez es menor. Y eso no solo nos pasa con los carburantes, nos pasa con los fertilizantes, en que las multinacionales de productos fertilizantes en realidad se llevan gran parte de nuestro beneficio, y las empresas, las multinacionales de productos fitosanitarios, con lo cual tenemos fundamentalmente 4 tipos de costes que han aumentado en progresión geométrica en los últimos años, mientras la venta de nuestros productos sigue siendo la misma, el precio de nuestros productos, que hace 30 años, y son carburantes, fertilizantes, productos fitosanitarios y electricidad. Eso todo el mundo conoce, que ha aumentado mucho en los últimos años, y
eso hace que disminuya cada vez más nuestro margen de beneficio. Porque son presente pero quieren ser futuro, solo piden un esfuerzo por parte de todos para seguir manteniendo nuestros pueblos y todo lo que ello supone. Iniciamos el repaso semanal a los mercados agrarios de la comunidad para conocer las cotizaciones de las mesas de ganado y cereales, precios que no han variado respecto a la semana pasada en la mesa de cereales de la Lonja Agropecuaria de Salamanca, donde hay igualdad en los valores. Esta semana cotiza el trigo blando a 184 euros por tonelada, igual que la pasada semana. La cebada se queda también en los 153 euros por tonelada. El centeno se encuentra igual a 167 euros. El maíz también estable a 185 euros. Por su parte, la avena tiene el mismo precio de la semana anterior, quedándose en 153 euros. El paquete de paja grande mantiene su precio, quedándose en los 64 euros. En la mesa del porcino blanco de la Lonja de Segovia sí hay variaciones en las cotizaciones. De este modo nos encontramos a 1,24 euros por kilo vivo el cerdo selecto, 1,23 euros por kilo vivo el cerdo normal y 1,37 euros por kilo vivo el cerdo graso, subidas en todos los valores. El único precio que no varía es el del cochinillo, quedando a 31 euros por unidad. En la mesa del porcino ibérico de la Lonja de Salamanca están sin cotización el bellota 100% ibérico, en el 75 y en el 50% por kilo vivo. Se mantienen los precios en el cebo de campo hasta quedarse en 2,03 el kilo vivo, y el cebo por su parte baja hasta 1,93 euros por kilo vivo. Y también en Salamanca esta vez hay repetición y variación en la mesa del ovino. Esta semana se registra un precio para el lechazo de 13 a 15 kilos en 3,85 euros, superior al de la semana anterior, y hay repetición en el cordero, de 19 a 23 kilos, cotizando a 2,45 euros el kilo vivo. La carne de cabrito nos deja una subida de precio de este producto en el mercado de ganados de Talavera de la Reina, cotizando a 3,65 euros por kilo vivo, y es que la escasez del producto hace que suban sus precios. En la línea de otros productos de la Lonja de Salamanca, la mesa de vacuno se presenta sin variaciones en algunos productos. Es el caso del bovino de carne, que cotiza a 4,16 euros, las terneras a 4 euros. Por otro lado, los añojos cotizan a 4,05 euros y en los novillos 2,49 euros kilo canal. En nuestra cesta de la compra analizamos los precios en origen y destino de 3 productos agrarios para conocer su encarecimiento, desde que salen del campo hasta que llegan a nuestra mesa. El pollo se paga a 1,66 euros por kilo y el consumidor lo adquiere en su punto de compra habitual a 3,07 euros el kilo, pagando un 184% más. Continuamos con el plátano, porque el agricultor cobra 0,72 céntimos de euro por kilo, si bien el comprador paga hasta 1,65 euros por la misma cantidad en su tienda habitual. El precio en origen tiene un incremento del 230%, desde que sale del campo hasta que llega a la mesa. Terminamos el repaso a la cesta de la compra con el pimiento verde, por la que el agricultor recibe una media de 0,55 euros por kilo en el campo, mientras que el consumidor paga 0,94 euros en su punto de compra habitual. El precio desde que sale del campo hasta que llega a la mesa tiene un incremento del 170%. Asaja valora la voluntad política de actuar sobre las enfermedades de las especies cinegéticas para avanzar en la sanidad animal y la salud humana. De hecho, aplauden que el Ministerio de Agricultura prepare un decreto por el que se establece la norma básica en materia de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas y fauna silvestre, en relación con la tuberculosis. Asaja considera que se da así un primer paso para sanear también a las especies cinegéticas, transmisoras de enfermedades a la cabaña ganadera, y abordar la sanidad animal bajo el principio de una sola salud. La norma, que se encuentra en formación pública, establecerá los sistemas de vigilancia para detectar la presencia de enfermedades y las actuaciones que en el caso de transmisión de estas deban abordarse. Asaja se congratula de que a día de hoy ya no haya duda de que ciertos reservorios silvestres están comprometiendo el progreso hacia la erradicación de la tuberculosis. Fruto de las propuestas y las presiones de Asaja,
La Junta de Castilla y León ha sido pionera en el establecimiento de normas para luchar contra la transmisión de enfermedades de las especies silvestres a las domésticas. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 9 de febrero de 2017 declaró mal calculadas las cotizaciones a la producción en el sector del azúcar en las campañas 1999-2000 y 2000-2001, debiendo fijarse nuevamente y recalcular los importes casi 20 años después. De hecho, muchas zonas y productores ya no están en el sector remolachero, pero puede que ni en activo e incluso habrán fallecido. Por parte de la industria también hay empresas que ya no existen y otras que desaparecieron o se fusionaron. Aún así, todos aquellos productores que entregaron remolacha en aquella campaña tendrán una forma fácil de reclamar el importe al que tuvieran derecho, ya que se ha publicado la orden que regula este procedimiento de devolución y que establece que los agricultores solicitarán el abono de las cuantías que les correspondan a través de las industrias azucareras. El plazo concluye el próximo 6 de agosto. Asaja pide que los agricultores en su condición de autónomos puedan seguir eligiendo libremente su base de cotización a la Seguridad Social. La organización agraria no comparte las tesis de la ministra de Trabajo Magdalena Valerio de establecer las bases de cotización a la Seguridad Social de los autónomos en función de sus beneficios reales y pide que el sector ganadero, por su especificidad, pueda seguir eligiendo libremente la base de cotización a efectos del pago de las cuotas y cálculo de la futura pensión. Asaja aconseja a los agricultores y ganaderos que hagan un esfuerzo en las cotizaciones para poder disfrutar de pensiones más elevadas al llegar a la edad de jubilación o ante una incapacidad laboral, pero considera que ese esfuerzo lo deben de decidir los interesados en función de su situación profesional y personal y que no se debe de imponer con una norma. Según los últimos datos oficiales, a mayo de 2018, los cotizantes del sector agrario que podrían verse afectados en España por la medida anunciada por la ministra serían los 266.572 cotizantes en ese régimen y sistema por su actividad agraria, de los que el 15,2% estarían en Castilla y León, 40.412 autónomos. Es el momento de pensar en el aseguramiento de una cosechadora. Asegasa recuerda que todas las cosechadoras deben tener un seguro obligatorio de circulación. Además, es posible contratar el seguro de responsabilidad civil de trabajos, muy importante por el alto riesgo de generar un incendio que presentan este tipo de máquinas. El seguro de responsabilidad civil de trabajos es especialmente interesante cuando el dueño de la cosechadora también realiza trabajos a terceros, ya que los daños que pueda producir la máquina mientras está trabajando van a ser en tierras de terceros y por lo tanto están cubiertos por el seguro. Además, Asegasa ofrece para los agricultores que realizan trabajos a terceros una póliza exclusiva con coberturas por daños a personas como en el caso de golpes, intoxicaciones o atropellos, o bienes en el caso de cultivos o pivots. La Correduría de Seguros de Asaja ofrece las mejores coberturas y garantías en las pólizas ganaderas y un asesoramiento especializado y personalizado por parte de sus servicios técnicos. Recordamos que ahora es más barato el acceso al seguro básico, que puede completarse con distintas coberturas a elección del ganadero. El paquete de garantías básicas en ganado vacuno incluye, entre otras contingencias, el ataque de animales como el lobo, saneamiento básico, mortalidad masiva y muerte por derrumbe de las instalaciones o adversidades del clima. A estas garantías básicas el ganadero puede añadir otras 17 adicionales de gran interés, como la pérdida de calidad de la leche, la disminución de la prolificidad y la mortalidad por causas diversas. Asaja Ávila ofrece en su red de oficinas el asesoramiento técnico preciso para que el ganadero contrate la póliza más adecuada a las necesidades de su explotación. Solicita más información sin compromiso en cualquiera de las oficinas de Asaja de Ávila, repartidas por toda la provincia, o en el número de teléfono 920 100 857. Desde hoy habrán notado una subida de las temperaturas con respecto a días pasados, una tónica que continuará a lo largo de la semana que viene. Según la Agencia Estatal de Meteorología, habrá cielos parcialmente cubiertos y máximas que estarán en torno a los 29 grados de temperatura en horas centrales del día.